en Cuba. Bueno, dice el León de Santa Rita, ¿qué es más malo? ¿El comunismo, que personas viven en un país comunista, o el descarado bloqueo que afecta el funcionamiento de un país en pandemia? Gracias al León de Santa Rita. ¿Me oyes ahora bien? ¿Me oyes ahora bien? Sí, sí. Mira, esa es una pregunta interesante, que yo no puedo ahora medir qué cosa es peor. Yo particularmente considero que el comunismo no ha sido un sistema exitoso en ninguna parte. El comunismo entendido como economía de comando, yo creo que ha traído una reducción importante de libertades civiles y políticas en donde quiera que sea aplicado, y eso no tiene que ver incluso con las condiciones de emergencia que Cuba vive. Ahora, para separar el trigo de la paja es importante quitar el bloqueo. Así mismo te lo digo, destrabemos ese nudo gordiano, quita el bloqueo, quita todas las condiciones que le permitan, primero porque es una violación sistemática, flagrante y masiva de los derechos humanos de los cubanos y de muchos derechos de los norteamericanos. Segundo, cuando lo quites, también vas a eliminar el argumento de emergencia que desde el nacionalismo patriótico, incluso un patriotismo democrático, se justifica. Porque en condiciones de emergencia hay ciertas libertades que pueden ser restringidas. Tú quitas todo eso y eliminas la posibilidad de un vínculo causal entre una libertad derogada y la amenaza atajada. Si no hay amenaza, no puede haber pretexto de libertad atajada en función de la amenaza. Por lo tanto, ¿por dónde hay que empezar? Por la amenaza. Eliminemos la amenaza, eliminemos esa guerra económica y ahí pondremos a demostrar qué es lo que es el pueblo cubano capaz de lograr. Hay una canción que tiene buena fe que dice: imagínate un momento a mi pueblo sin bloqueo. No dice, imagínate un momento al comunismo sin bloqueo. Yo no me tengo que imaginar el comunismo sin bloqueo, porque el comunismo sin bloqueo ha sido fracasado en Europa del Este y en Rusia y en todos esos lugares. Tuvo momentos en que generó espacios de desarrollo importantes. Yo no estoy excluyendo que el movimiento comunista no ha hecho aporte a la humanidad y tiene sus grandes dosis de abuso, hambrunas, etcétera, pero también ha hecho cosas positivas en la historia de la humanidad, y en el contexto cubano también tiene elementos positivos que ha traído. El primero que todo es su yuxtaposición con el movimiento nacionalista y haber terminado por la alianza nacionalista comunista en medio siglo de humillación que representó la interferencia de los Estados Unidos en asuntos internos cubanos, que por cierto, esto a veces hay que explicarlo bien, porque cuando uno ve a personas abogando por la intervención, yo creo que desconocen lo que fue la intervención en el medio siglo de humillación, que no fue solo lo militar. Interferían hasta para decidir los contratos del acueducto de Cienfuegos, para que se sepa. Vamos a buscarlo y a informarnos de esta historia, porque el grave problema de lo que pasa, y es mi crítica, incluso a las personas que en el gobierno cubano creo que tienen una valoración patriótica, es el escándalo de una generación entera en la cual lo que se le ha dicho es la intervención, y después se va al Versalles a pedir intervención por la mala preparación que ha tenido en su conciencia patriótica. Esa mezcolanza de lo comunista con lo patriótico le ha hecho daño a lo patriótico. A mí no me importa el daño que le pueda hacer a lo comunista, porque yo ni soy comunista, y donde llegue lo comunista y se separe de lo patriótico, ahí me bajo yo. Pero vamos a decirlo con claridad, señores, el que conozca la manera en que el medio siglo de humillación impuso intervenciones, protectorado, no solo la enmienda Pla en abstracto, las cosas como eso funcionó, para entender lo que eso representa para Cuba. Así que usted me pregunta qué es peor, el comunismo o el bloqueo. Yo le voy a decir, a mí no me cabe duda que los defectos del comunismo se pondrían más claro y evidente el día que se elimine el bloqueo. Y parte de la virtud que tiene